Bueno, esta es la ayudantía del día lunes, en la que vamos a ver transistores bipolares. Un transistor bipolar tiene tres terminales, como están viendo, tiene tres terminales. Los más importantes, o sea, el más fácil de reconocer es la base, que es el que regula la corriente. Este dibujado un NPN, perdón por el dibujo medio. El colector suele ser el que suministra la energía, el que colecta la energía, por eso es colector. Y el emisor el que la emite, por eso vienen esos nombres. Y suele ser el de la flecha. En un NPN la flecha va hacia afuera, en un PNP la flecha va hacia adentro. Los PNP en los circuitos suelen ponerse así. Este sería el base, este el emisor y este el colector. Las otras consideraciones que ustedes tienen que tener, que en un NPN, aquí NPN, las corrientes van en este sentido. Esa es la corriente de colector, la corriente de emisor y la corriente de base. Estos suelen ser los sentidos de la corriente. Ahora las tensiones, la tensión base-colector, colector-emisor, y la tensión base-emisor. Y aquí también, la tensión, me parece que el profesor usa, las letras como forma de indicar el sentido de la tensión. Si el profesor les dice que la tensión es base-emisor, es desde este punto a ese punto. Pero si les dice que es emisor-base, es al revés, es la tensión inversa. En las tensiones suele ser, la BCE suele ser positiva. Los sentidos de la corriente siempre van en estos sentidos. En un PNP, las tensiones van al revés. Y lo otro que deben manejar, bueno, creo que no, mejor voy a borrar el PNP, es que esto es un nodo. Aquí, en el transistor, ustedes pueden hacer un nodo y pueden tener que IE va a ser igual a IC más IB. Esa va a ser una. La otra va a ser IC es igual a beta, la corriente de base. Beta veces la corriente base, que beta va a ser un factor. El beta va a ser igual a HFE para NDC, que esto es un valor continuo. En este caso, de las polarizaciones que vamos a ver ahora. Después van a ver un beta en alterno, pero para esto necesitamos solo el continuo, que es un factor es un coeficiente de transmisión de la red de dos puertos. Y la última es que IE es igual a beta más 1 IB. Con esas tres, ustedes pueden resolver prácticamente todos los ejercicios de la ayudantía que planteó hoy, y casi todos los de emisor común. Ya los de base común y colector común los veré en otra ayudantía. Ahora, viendo el ejercicio que tenemos aquí, nos dice que tenemos ese valor de beta y ese valor de tensión. Aquí me equivoqué. Es base emisor. Tiene sentido que la espiral aquí es base emisor. Lo voy a corregir mientras yo entiendo, no me había fijado. Y los análisis del transistores siempre se hacen dos lazos. Se hace un lazo base emisor. Voy a identificar los terminales. Base colector emisor. Se hace un lazo. Y se hace otro lazo aquí, que es de colector emisor. Este va a ser el 2. Aquí, si bien este es un VCC, que va a ser la fuente de
Es lo mismo que si yo tuviera una fuente conectada acá, a tierra. Solo que se escriben así para ahorrar un poco de espacio. Entonces, lo primero que nos piden es BQ e ICQ. Entonces, haciendo este primer lazo, si lo escribo en pura nomenclatura sin agregar valores, tenemos menos BBB más IB por RB más la tensión BE. La tensión va de base a emisor, igual 0. En este ejercicio yo dispuse, aquí, ¿verdad? Me van a perdonar, pero que este valor es 0,75. Lo primero que tengo que hacer yo es encontrar IB. Si despejo IB, tenemos que es BBB menos BE dividido en RB. Si esto lo reemplazamos, tenemos 6 menos 0,75 dividido en los 10K, 10 kilo, y tenemos 525 microamperes. Esta es similar a la recta de carga del diodo, sin embargo, no es la que usamos para ver la polarización. Entonces, aquí tenemos el valor de IB. Este sería el IBQ, porque es cuando está polarizado. Eh, para encontrar el ICQ, tienen que usar esta expresión. Entonces tenemos 150 por 525 por 10 a la menos 6. Y esto son 78,75 miliamperes. Es una corriente bastante alta. Hay transistores sí que aguantan esta potencia, pero es muy raro o son muy caros. Entonces aquí tendríamos el otro valor de ICQ. Este sería el punto A. Sería la letra A. Para la letra B utilizo el otro lazo, este de aquí. Entonces tendríamos menos BCC, y subiendo, más IC por RC, más la tensión BCE. Aquí viene la tensión. Aquí más, menos BCE. Esto va a ser igual a 0. Entonces tenemos BCE va a ser igual a BCC menos ICC por RC. Esto se puede volver a sobreescribir, ya que tenemos el valor de escribir ICC. Lo podemos escribir con el IB, con IB o con el mismo ICC. Podemos poner beta IB por RC o los podemos escribir con IC. Cualquiera de las dos debería dar el mismo resultado. Entonces tenemos que BCC son los 12 volts. Que planteé acá arriba, sí, 12 volts. Menos la corriente. Voy a usar el IC ya que lo calculé. 78,75 miliamperes por 100 ohms. Y esto me va a dar aproximadamente eh,
125 volts. Con este tengo que el valor de BC. Pero no solo me están pidiendo eso. Me están... Ese es el BC. Si yo tengo BE, pero me piden BB, BB se puede obtener del mismo lazo de aquí. Si yo tengo un... Si yo me piden BB, que va a ser la tensión que está aquí, de aquí a tierra. La tensión que está aquí de tierra es la misma que la de la juntura. Entonces BB va a ser igual a BE, son 0,75. Y BC, que es la tensión en este nodo, en este punto, aquí, más o menos BC, va a ser igual a BC. Por eso obtuve recién BC, que BC es igual a BCE, que son 4,125 volts. Ahora, en la parte C me piden la tensión base colector. La tensión base colector yo la puedo obtener, base colector, puedo obtener usando la tensión de base menos la tensión de colector. Por una ley de Kirchhoff. Si yo tengo aquí la tensión, en este punto la tensión, aquí, y aquí tengo otra, la diferencia de tensión de esta va a ser la tensión que hay entre estos dos puntos. Entonces, con estos dos valores, yo tengo 0,75 menos los 4,15 y esto me da menos 3,375 volts. Lo que significa que este valor, que esa parte de esa juntura está polarizada en inversa. Porque si ustedes no sé si lo vieron con el profe, una forma de, o sea, un transistor son junturas. Son tres junturas. En este caso es NPN, N, N, P. Si lo llevamos a un modelo, que en realidad a mí no me gusta mucho verlo así, lo podemos ver como dos diodos. Entonces, este diodo, cuando está en zona activa con un emisor polarizado, este diodo es el que está polarizado en directo. Por eso están los 0,7 aquí, que este es base emisor. Este es base emisor colector. Este está en positivo. Y la que acabamos de obtener es la de aquí. Entonces, este es BBC. Y este tiene que estar en inverso para que esta tensión tenga un valor. Si ambos tuvieran positivo, no habría tensión entre colector y emisor. Entonces, al encontrar que este valor está en tensión inversa, significa que el transistor está trabajando en su zona activa. Ahora, ¿cuál es la zona activa? Los transistores tienen tres zonas. Nosotros encontramos, si hacemos un gráfico de colector emisor y la corriente colector, van a haber distintas curvas. Me parece que son así. Y todas estas curvas, cada una de estas curvas corresponde a un valor de tensión de base. Entonces, la que nosotros encontramos
es cuando la base es 525, pongamos que fue esta. Esta va a ser IB igual a 525 microamperes. La tensión que encontramos fue aquí, fue 4, algo. 4,125, aquí. Y la corriente fue bastante alta, que fueron los 78,75. Ya. Este es el punto Q. Al igual que el diodo, los transistores se polarizan. Y se puede hacer una recta con la expresión aquí de BC, o sea, de IC. Y los transistores tienen tres estados, tres posibles estados. Pueden estar en saturación, una zona por aquí más o menos, donde la corriente es máxima y la tensión es mínima. Pueden estar en corte, perdón, puede estar en corte, donde la corriente es mínima y la tensión es máxima, o pueden estar en una zona activa, que no están en ninguna de las dos, pero sí tienen un limitador, que es la potencia. Si ustedes van a ver los gráficos, generalmente hay una línea aquí, así como de esta forma, que indica la potencia máxima del transistor. Y esto es el ejercicio 1, no tiene más complejidad, más que nada para que se familiaricen primero con los terminales, con las expresiones. Básicamente todos los ejercicios de polarización se hacen con estos lazos. De hecho, si nosotros pasamos al ejercicio 2, es muy similar al 1, salvo que aquí hay una resistencia. Esta es polarización con emisor. Aquí se polariza el emisor. Entonces, para este circuito de polarización, tenemos que encontrar la corriente de base. Lo que no me fijé es que hice, aquí no, no calculé la corriente emisor, pero igual se podría obtener usando ya sea el nodo o el... Ya, en este ejercicio pide las tres corrientes, base, colector y emisor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el mismo lazo del ejercicio anterior. Siempre son estos dos lazos. No voy a poner IB, esto me los va a confundir. Aquí hay uno. Entonces, tenemos uno. Va a ser menos BB más IB por RB más BBE. Aquí nuevamente puse BC, que es porque copio y pego cuando pongo, ya no lo voy a corregir. Por, ¿en qué estamos? Por más BBE, la tensión que hay aquí. Y me falta, sí, más IE, en este caso, es la tensión de esta resistencia, entonces la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Aquí debería ser R. Aquí igual 0. Entonces, si queremos obtener IB, gracias a la expresión, que la voy a volver a anotar, que IE es igual a beta más 1 veces IB, podemos obtener la ecuación de IB. Entonces, si reemplazamos, tenemos menos BB más IB por RB más beta B más aquí beta más 1 por IB por RE igual a 0. Ahora nosotros podemos despejar esta expresión.
si despejamos IV, tendríamos, sería el voltaje de base menos base emisor, esos dos hacia el lado, y aquí tendríamos la resistencia de base más beta más 1, la resistencia de emisor. Y aquí tendríamos otra recta. Si reemplazamos los valores, si reemplazamos aquí es 6 menos 0,8 con 56K más aquí es 101 por 560. Todo esto nos va a dar que I beta sería 46,2 microamperes. Aquí tendríamos el primer valor. Ahora, si queríamos obtener el IC, basta con utilizar la expresión. IC es igual a beta por IB por IB. Entonces tenemos 100 por los 46,2 micro, y esto da 4,62 miliamperes. Esta es la otra expresión. IC, digo, IE, la corriente de de emisor, lo podemos hacer mediante esta expresión o mediante esa expresión. Cualquiera de los dos va a dar el mismo resultado. Si escribimos 46,2 más, voy a poner los prefijos porque si no después hay confusiones, 4,62 mili. Esto es igual a 4,66 si no me equivoco. 4,662 si no me equivoco, miliamperes. Si estoy sumando a mano, voy a tomar una calculadora igual, por si acaso. Son 46,2 y a la menos más 4,62 y a la menos 3. Aquí me faltó un 6. Es 6,662. Y si lo ponemos aquí en 4,60, o sea, 46,2, 46,2 por 101, da exactamente el mismo resultado, que son los 46,662 miliamperes. Que al final estas es mili, no es nano. Ojo ahí, miliamperes. Y este va a ser la corriente de colector. Entonces, estos valores siempre son, o sea, esto siempre se cumple. Lo podemos comprobar, de hecho. Tengo aquí, me parece, profesión con emisor. Sí. Comprobando el tiro.
De ahí veremos el... parece que... Ahí está, te estaba muriendo. Ya, a nosotros nos dio 46,2 la de base. Aquí es 46,1. Eso es muy cercano. Si ponemos una punta de prueba aquí de diferencia de tensión, para que vean que yo puse 0,8, pero en realidad es 0,81. Por eso es la diferencia, más que nada. 46,1. La de colector dio los 4,61, que son por 100, y la suma de las dos, 4,66 no de nosotros, que es 4,65. Esto está bien. Entonces vamos a seguir revisando. Siguiente. Lo siguiente que nos pide es la tensión de base, la tensión de emisor, o sea, la tensión de colector, de emisor y de base. Ya. Esto se puede hacer realizando el lazo que estaba aquí, o lo podemos hacer con las corrientes. En este caso, si queremos la tensión de base, la primera que estoy viendo es la de colector, que sería aquí, PS, como en este punto. Y lo podemos hacer, si hacemos un lazo, podemos hacer que V nos BCC más X, RC, o sea, IC por RC más BC igual a 0. Tendríamos que BC va a ser igual a BCC menos IC por RC. Y esto ya es resolver. Tendríamos que BC sería igual a 12 menos la corriente colector, que está aquí, 4,62 miliamperes, por la resistencia, que es 1 kilo. Y esto es 7,78. Ahora para la de emisor, es simplemente la tensión que hay aquí, que es la tensión de la resistencia. La tensión de emisor va a ser E por RE. Entonces tenemos que es 4,66. Voy a escribir 4,66 nomás por ahorrar decimales. Miliamperes por 560. 560 ohm. Esos son 2,61. 2,61 miliamperes. O sea, no, esto no es miliamperes. Esto es tensión. Estos son volts. Entonces, a partir de aquí mismo, o sea, si usamos la que usamos en el ejercicio 1, como para tener el valor BE, la tensión entre base y colector, entre base y emisor, también se puede hacer con el colector emisor. La tensión de colector emisor va a ser la tensión de base menos la tensión de emisor. Y esto es 4,77, si no me equivoco. Y son 7,38 menos 2,61. Vamos, ese de ahí.
4,77 volts. La tensión, ¿cuál me falta? La tensión de la base. La tensión de la base es la tensión que hay aquí. Hay varias formas de obtenerlo. Pueden hacer el mismo lazo que hicimos en la parte 1 que está aquí. Solo que aquí al final, o sea, aquí todo esto lo igualan a BB, la tensión de base. Esa es una forma de hacerlo. La otra es usando la misma expresión, pero el otro lado lo igualan a la tensión de base. ¿Y qué es lo que creo que yo voy a hacer en este momento? Tenemos que la tensión de base va a ser igual a la tensión de la juntura base emisor más la tensión de emisor, que ya la acabo de obtener aquí. Entonces, tengo que la tensión de base va a ser igual a 0,8 volts y la tensión de emisor que es 2,61. Esto nos da que la tensión de base son 3,41 volts. De las dos formas se llega exactamente a la misma expresión. O sea, deberían llegar al mismo número. Ustedes lo pueden resolver de la otra forma si les parece, para ver si da el mismo valor. Ahora vamos comprobando. Voy a transmitir aquí, pues con emisor. Ya. Y no obtuve el base emisor. Es colector emisor 4,77. Sí. Entonces, tenemos 4,78 claro, es por la diferencia entre la polarización aquí. Si pongo una punta de prueba aquí, que es la de base, voy a dejar solo la tensión DC. Aquí, tensión DC. Y le pongo play claramente. 4,78 es la 79 casi. Me dio 3,42. Nosotros el base dio 3,41, un valor bastante cercano. En la tensión de colector tenemos 7,38, 7,39. Y en la tensión de emisor tenemos 2,61, que aquí es el mismo resultado. Entonces, aquí pueden ver que el ejercicio está bien. Si quisieran obtener la tensión que hay aquí entre base y colector, pueden restarla, o sea, pueden ser la tensión de base menos la tensión de colector, y tendrían como está polarizado este transistor. Este transistor también está en zona activa, porque hay una corriente y un valor considerable en tensión. Si hacemos la gráfica. De hecho, ese es el tercer aquí, la tensión de base colector, que voy a aprovechar de hacerle el tiro. La voy a medir si antes para no volver a medirla aquí. Aquí voy a poner dos puntas, que es menos 3,97. Lo vamos a anotar para la corrección. Es igual a menos 3,97. Ya. Como igual que en la expresión anterior, si ustedes quieren obtener BE, base de emisor, y tienen las otras tensiones, pueden hacer la tensión de base menos la tensión de emisor. La tensión de base es 3,41 menos la tensión de emisor. O sea, aquí no es base emisor, era base colector, sorry. Perdón. Que es lo que estoy pidiendo en el ejercicio. Estoy un poquito en modo automático, por eso
si es base colector. La tensión de colector está aquí, 7,38. Entonces tenemos 3,41 menos 7,38. Eso es menos 3,97. Igual al, que es igual al valor medio en la simulación. Y esto es igual. Aquí también hay una. Entonces esto también está polarizado en continuo. O sea, en zona activa. Está la curva de la tensión de base. Esta tensión es base emisor. O sea, es colector emisor. Y aquí está la tensión de colector. Aquí hay dos gráficos. Este va a ser el Q. Y también hay un gráfico que es con respecto a IB, me parece. Y en este caso es base emisor, que es similar al del diodo, que es así. Y este punto Q es, esto. Es la tensión base emisor, coma tensión base. O sea, corriente de la base. Y este punto aquí es el. Aquí también, me parece que lo deben haber visto con el profesor. Hay una recta de carga. Se puede hacer la recta aquí. Y se pueden ver cómo cambia la tensión de base, la corriente de base y la tensión. Y aquí también hay una recta que es a la misma corriente de base. Se pueden obtener distintos puntos de polarización dependiendo del. Pero me parece que eso lo tienen que ver con el profesor primero. Y esos son los tres, sí, en el enunciado acá. Ahora para el ejercicio 3, este es el último. Es de lo mismo, es un emisor común. Aquí lo único que me piden es obtener esas dos, ICQ, ICEQ, si el beta es 50. Y aquí de nuevo, pasa porque el ayudante no se dio cuenta, es BE. Aquí es base emisor, es la tensión que hay aquí. Entonces, esto es un modelo de divisor de tensión. Generalmente se utilizan con una sola fuente, es lo mismo. Aquí generalmente se pone 12. Yo lo separé para que fuera un poquito más visual y se viera un poco el divisor de tensión. Si ustedes se fijan, esto mismo, si nosotros hacemos un Thevenin acá, aquí ponemos B, ahí está B, sería lo mismo que hacer esto, poner aquí, poner la resistencia de R3, aquí R2, y aquí A y B. Se llama divisor de tensión claramente porque aquí hay un divisor de tensión. Aquí es la fuente, que son los BCC, los 12, y aquí claramente hay un divisor de tensión. Entonces, aquí si quieren hacer el Thevenin, el divisor de tensión es la tensión de Thevenin es simplemente el BCC por R2 por R2 dividido en la suma de las dos, R2 más R1, R3, y la resistencia total, o sea, la resistencia de Thevenin, va a ser el paralelo de las dos, R2 paralelo a R3. Y después se analiza normalmente como se analizamos el ejercicio anterior.
voy a obtener los valores para esto es 4,31 aproximadamente. Y la resistencia es 3,59 kilo ohm. De hecho aquí como 32. Aquí es 10 por 5,6 y 15,6. Y está. Si redibujamos el circuito, tenemos VCC, RC, me quedó harto feo la resistencia, RE, aquí hay en la resistencia Thevenin, y aquí la fuente Thevenin. Y tenemos el mismo caso anterior. Lo que me piden aquí es ICQ y PSQ. Entonces partimos con el primer lazo. Tengo que, este es 0,8, debe ser, tengo menos de Thevenin. Puedo usar las mismas expresiones que obtuve aquí, esta misma expresión, pero esa de, perdón, ahí, esta de aquí, esta, pero la voy a volver a plantear por si quedaron dudas de cómo lo hice. Más la I base por RT, la tensión base emisor, más la I del emisor por la resistencia del emisor. Igual 0. Aquí es igual, esto es beta más 1 y B por RE igual 0, el resto es lo mismo. Y aquí despejamos I. Esto era PTH menos PBE guión RTH es beta más 1 RE. Ahora podemos reemplazar. Esto es 4,32 menos 0,8. Aquí es 3,59. El mouse. 3,59K más el beta más 1. Aquí el beta es 50, entonces sería 51.
por los 560. Esto da 109 microamperes. Ya tenemos IBQ, pero lo que nos están pidiendo es IC. Entonces ICQ va a ser igual a beta veces IBQ. Entonces tenemos 50 por los 109 microamperes. Esto es 5,45 miliamperes. Entonces aquí ya tenemos uno de los valores que nos pidieron. Y el otro se obtiene con el otro lazo. Con el otro. Siempre les dije que son dos lazos. Entre base y emisor. Y entre colector y emisor. Entonces tenemos menos BCC más IC por RC por RC más BCE, que es lo que estamos buscando, más IE por RE, igual 0. Si queremos obtener IE, lo podemos usar la misma expresión, o podemos usar el nodo, IE va a ser beta más 1, va a ser los 51 por 500 por la 109, que va a ser 5,56 miliamperes. Y miliamperes. Voy a despejar aquí. BCE va a ser igual a BCC menos IC RC, también es menos, y ERE. Entonces tenemos BCC, era 12 volts, si no me equivoco. Sí, estaba poniendo 12 volts para tener valores más reales de fuentes que pueden utilizar. Y C es los 5,45 por un kilo. Sí, por un kilo. Menos los 5,56 por los 560. Entonces tenemos 12 menos 5,45 por 1 menos 5,56. Y esto nos da BCE. Son 3,43 si no me equivoco. Voltios. Y ahora si podemos comprobar esto, función aquí, divisor de tensión. Y podemos comprobar las corrientes.
La corriente de emisión nos dio 109, que esto está, o sea, la de base, que son 109. Y voy a volver a ponerle play para que se actualicen los números. Aquí está, 109. Voy a ver si estoy compartiendo. Sí, 109 son la D y C, son 5,43. Nosotros nos dio 5,46. Y E es 5,54. Nosotros pusimos 5,56. Y BCE fue 4,47. Nosotros tuvimos 4,43, o sea, 3,43, que es bastante cercano. Ahora, no, no tengo cómo saber cuánto llevo grabando. Bueno, estos serían los tres ejercicios de la ayudantía.